Saludos queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de comunicación y lenguajes. Mi nombre es Giovanna y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante, la crónica. Empecemos queridos estudiantes. Muy bien querido estudiante, ¿sabías que la palabra crónica proviene del griego cronos? Qué interesante, ¿verdad? Y cronos significa tiempo. Ahora, la palabra crónica hace referencia a la narración ligada a la secuencia temporal. Por tal motivo, la crónica es una narración ligada a la secuencia temporal. Eso significa que la narración tiene que ser secuencial, ordenada. Espero que con este ejemplo hayas comprendido qué significa la palabra crónica. Muy bien, querido estudiante. Continuando con el tema, vamos a leer un fragmento de una crónica de un periódico digital de Bolivia. Respondiendo a la siguiente pregunta: ¿por qué Bolivia tardó más de 15 años en lograr su independencia y creación? Muy bien, queridos estudiantes, empecemos a leer. Crónica. ¿Por qué Bolivia tardó más de 15 años en lograr su independencia y creación? ¿Cuál es la razón por la que Bolivia lograra su independencia en largos 16 años? Dos historiadores consultados por el compadre y el portal urgentebo.com llevan a la conclusión de que la falta de recursos fue el principal obstáculo para los patriotas, mientras el ejército español contaba con el acceso a la plata del Cerro Rico de Potosí. El historiador Alexis Pérez dice, para entender por qué el proceso de independencia duró 16 años, debemos remontarnos a los años 1800 y 1806, donde hubo una terrible sequía que trajo problemas al desarrollo de la minería. A partir de 1800 a 1806 se cesó el cielo, no llovió durante esos 6 años. Por tanto se produjo sequía, hambruna, los precios subieron de un 16 a un 30%. Había una extrema pobreza y la gente salió de las ciudades a buscar comida al área rural. La gente más pobre comía raíces. Fue catastrófico. A eso se sumó el grave problema de la minería que provocó la crisis de la plata, lo que se tradujo en el incremento de la delincuencia. Desde 1807 vuelve a llover, pero en las ciudades había mucha delincuencia, problemas y 2 años después comienza el proceso de la independencia en La Paz. El proceso de independencia en Bolivia fue el más largo, primero por el Cerro Rico de Potosí, que era el monedero de otros países, que prácticamente llegó a financiar los ejércitos de otros países, pero no al nuestro, porque lo dejaron prácticamente vacío, por lo que el país no tenía el dinero para poder contar con un ejército y armas. Ahora, mi querido estudiante, ¿qué es la crónica? Bueno, es un tipo de redacción literaria basada en hechos reales, que son relatados de manera detallada y cronológicamente ordenada. Ahora vamos a conocer las características de la crónica. La primera característica:
el orden cronológico de los acontecimientos es importante para este tipo de narración. También tiene una base, una noticia o suceso histórico que es de conocimiento público. Otra característica, en la narración se especifica el espacio y tiempo de los hechos. También, generalmente el escritor es testigo presencial del total o parte de la historia. El escritor también emite una opinión sobre los hechos acontecidos. Ahora, si tú quieres escribir una crónica, se utiliza un lenguaje sencillo y directo. Muy bien, ¿cuáles serán las funciones de la crónica? La crónica tiene la función de relatar los hechos, sucesos detallados y cronológicamente acompañada de una interpretación valorativa, para que quede constancia del hecho y pueda ser utilizada por historiadores y público en general. Los tipos de crónica. ¿Cuáles serán los tipos de crónica? Bueno, tenemos la crónica periodística. Esta se encuentra dentro de la rama del periodismo literario. Relata los hechos de manera cronológica como una historia. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? También tenemos la crónica literaria. La crónica literaria es un género narrativo entre el periodismo y la literatura, en el cual se encuentran hechos reales o imaginarios, pero en contextos reales. En su redacción se utiliza herramientas y recursos literarios como la metáfora, personificación, onomatopeya. Ahora tú te estarás preguntando, los escritores utilizan estas herramientas para embellecer el texto, para que sea atractivo para el lector. Ahora te invito a conocer más de estas herramientas. La metáfora es un recurso que consiste en identificar un elemento con otro, con el que tiene algo en común. Para que tú lo puedas entender mucho mejor, ¿qué es la metáfora? Vamos a realizar 4 ejemplos. El primer ejemplo, la linterna de la Tierra. Es una metáfora porque el sol se identifica con la palabra linterna. La segunda metáfora, el cielo estaba cubierto de blancos algodones. Las nubes se identifican con las palabras blancos algodones. El manto verde de la pradera. La hierba se identifica con la palabra manto. Las perlas de tu boca es una metáfora. Los dientes se identifican con la palabra perla. La personificación es un recurso que consiste en atribuir propiedades y cualidades humanas a objetos, cosas inanimadas y animales a los cuales se les hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Ejemplos. La abeja charlaba con la flor. Es una personificación de la abeja porque sabemos que este animal no habla. El sol le sonreía y eso le hizo sentir más fuerte. Sabemos que el sol no sonríe, por eso es una personificación. Los árboles lloran en otoño. También es una personificación, aunque caen las hojas de los árboles, pero ellos no lloran. Vamos a conocer palabras onomatopeyas. Las onomatopeyas son palabras que imitan el sonido que emite un animal o un objeto. Por ejemplo,
Pío pío imita a un pollo. Kikiriki imita el sonido de un gallo. Miau, miau imita el sonido que hace un gato. Tic tac, imita el sonido que hace un reloj. Muy bien, querido estudiante, es momento de recordar qué es la crónica. La crónica es una narración ligada a la secuencia temporal. Por eso, mi querido estudiante, es muy importante que tú puedas leer textos relacionados con la crónica, donde tú vas a encontrar mucha información acerca de nuestra historia. Ahora, mi querido estudiante, te invito a que revises los textos del Ministerio de Educación, donde tú vas a encontrar mucha información acerca de este tema. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Chao, mi querido estudiante. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.